Imagina por un momento que los cuentos que escuchaste de niño no nacieron de la imaginación, sino de hechos que realmente ocurrieron, de personas que existieron y dejaron huella en la historia. Aunque sus nombres se hayan perdido entre el polvo del tiempo, esta es la historia de esos personajes reales que se convirtieron en leyendas, de los hechos que dieron origen a mitos que seguimos contando, quizás sin saber que bajo la fantasía late la realidad. Hoy vamos más allá de los mitos y viajamos por siglos para descubrir quiénes estaban detrás de los cuentos que creímos fantásticos. Comenzamos en la antigua Grecia. Todos conocemos la historia de Aquiles, el guerrero invulnerable, cuya única debilidad era su talón. La leyenda dice que su madre lo sumergió en el río Estigia para hacerlo invulnerable, que su muerte llegó precisamente por ese punto débil. Pero detrás de esta historia mítica, hubo un hombre real, un guerrero aqueo del siglo XII a.C., cuya valentía y habilidades en combate fueron tan extraordinarias, que sus hazañas se contaron y exageraron hasta convertirse en mito. Este guerrero no poseía poderes sobrenaturales, pero su destreza en batalla y su liderazgo hicieron que sus contemporáneos lo vieran como casi invencible, y el talón puede interpretarse como su vulnerabilidad estratégica en un conflicto real que, con el tiempo, se transformó en leyenda. Siguiendo con los héroes antiguos, no podemos ignorar la historia de Guillermo Tell, el arquero suizo, que disparó una flecha a una manzana sobre la cabeza de su hijo para demostrar su valor y desafío a la tiranía. Durante siglos, se creyó que era un personaje totalmente legendario, pero investigaciones históricas sugieren que Guillermo Tell podría haberse basado en un líder campesino del siglo XIV que se rebeló contra el dominio de los Habsburgo. Este hombre realmente desafió la autoridad opresiva y lideró a su comunidad en actos de resistencia. Aunque las historias sobre la flecha y la manzana probablemente surgieron como símbolos de coraje y libertad, exagerando un acto de rebelión real hasta convertirlo en mito nacional. Nos trasladamos ahora a Asia, a la China de la dinastía Han, para hablar de Hua Mulan, la imagen de una joven que se disfraza de hombre para ocupar el lugar de su padre en el ejército, ha inspirado generaciones. Sin embargo, registros históricos sugieren que Hua Mulan podría haberse basado en una guerrera real, cuya identidad exacta se ha perdido, pero cuya valentía y participación en conflictos bélicos fueron lo suficientemente notables como para inspirar la famosa balada que conocemos hoy. En la narrativa, Mulan se convierte en un símbolo de devoción familiar y valentía, pero en la realidad, probablemente fue una mujer entre muchas, cuya historia fue amplificada y romanticizada a través de la tradición oral. De la guerra y el coraje, pasamos al misterio y la magia. Todos conocen la historia de Vlad III, conocido como Drácula, cuya sed de sangre se convirtió en leyenda gracias a los cuentos de vampiros que surgieron siglos después. Vlad era un príncipe de Valaquia, en lo que hoy es Rumanía, famoso por su ferocidad contra sus enemigos y por usar métodos extremadamente crueles para castigar a quienes desobedecían su autoridad. Su vida real estaba marcada por intrigas políticas y guerras, y aunque no bebía sangre humana ni caminaba de noche, las historias exageradas sobre su crueldad y el folclore vampírico dieron origen al mito que inspiró a Bram Stoker siglos más tarde. Incluso personajes que creemos fantásticos tienen raíces reales. Robin Hood, el famoso forajido que robaba a los ricos para dar a los pobres, es probablemente una amalgama de varias figuras históricas de Inglaterra medieval. Existen registros de bandidos y rebeldes que actuaban fuera de la ley en el siglo XIII, pero cuya identidad exacta se confundió con el tiempo. La leyenda de Robin Hood no es un registro fiel de hechos concretos, sino una memoria colectiva de resistencia contra la opresión, uniendo diferentes historias de héroes anónimos bajo un solo nombre y una sola imagen. El arquero que lucha por la justicia desde los bosques
de Sherwood. Pero no todo mito se centra en la guerra o la rebelión. Algunos de los personajes más entrañables de los cuentos populares tienen un origen igualmente fascinante. Piénsalo en los gnomos. Los enanos de los bosques podrían haber sido inspirados por las culturas prehistóricas que vivían en cuevas y que, para las generaciones posteriores, parecían diminutas figuras mágicas en los bosques. La fascinación por lo diminuto y lo secreto transformó en leyenda a personas reales que vivieron ocultas, cuya existencia inspiró cuentos que hoy consideramos puramente fantásticos. A medida que exploramos estas historias, nos damos cuenta de que la línea entre la historia y el mito es mucho más delgada de lo que pensamos. Cada personaje legendario que conocemos no nació de la nada en alguien. En algún lugar vivió la vida que después se convirtió en relato. Las exageraciones, las metáforas y la transmisión oral transformaron esos relatos en cuentos que nos fascinan hasta hoy.